Cuando vemos la cantidad de personas que están en el país y que vivieron en Venezuela los últimos 5 años, se encuentra que la cifra pasó en Colombia de 62.000 a 523.000. En 4 años aumentó en un 743%. O sea, este fenómeno es de una dimensión que en Colombia no habíamos vivido, no habíamos afrontado. Para Bogotá, los datos pasaron de 8.000 a 85.000 personas en ese mismo periodo, 962%. Esto explica también un poco que la situación nos ha tomado por sorpresa, impreparados en algunos aspectos, pero también implica que hay que construir unas políticas de largo plazo. No es una migración que se va a retornar rápidamente. Por ejemplo, las entidades territoriales no han tenido la suficiente capacidad para atender la ola de migrantes. En el caso de las fronteras, pues son temas incontrolables. Ahorita incluso en Bogotá, imagínense la distancia a la que estamos de la frontera, y me estaban comentando que ahorita por la autopista norte venían unas personas de Venezuela caminando en unas condiciones, digamos, de desamparo absoluto. Son oleadas en la frontera que hasta ahora los entes territoriales no han tenido la capacidad de poder responder en la magnitud que se requiere. Para no ir más lejos, está el caso de Soacha, que ya ha lanzado alertas sobre la necesidad de apoyo para garantizar los derechos de los venezolanos y de su propia población vulnerable. Según el conteo que realiza la alcaldía, a ese municipio han llegado 3.500 familias de migrantes. Esto es alrededor de 11.000 personas, a un municipio como Soacha, tan cerca a Bogotá, pero tan lejos de las grandes decisiones. 11.000 personas que presionan, por supuesto, la capacidad de oferta institucional que tiene el municipio. Para 2019, 4.000 niños en Soacha se quedaron sin cupo en los colegios oficiales, señora delegada de la Personería, y deberán matricularse en colegios privados pagados con dinero público, lo cual no es necesariamente la mejor opción para ellos. Sin embargo, Bogotá y Cibaté, que son vecinos, tienen disponibilidad de cupos en colegios públicos. Pues debería haber allí una acción colaborativa e integral que permita afrontar, señora secretaria de Educación, este problema. Podría ayudar a suplir esta demanda y la de otros servicios sociales que son escasos en Soacha. Sin embargo, esto requiere de la coordinación de un ente como el Departamento o la Nación que sincronice estas acciones. La migración masiva, este es un tema también importante, ha empezado a tener impacto en el nivel de desempleo en el país. Según el DANE, en 2018, la desocupación en Colombia pasó de 9.4 en 2017 a 9.7. Mientras tanto, el desempleo de migrantes se redujo y pasó de 20.9 en 2017 a 18 en 2018. ¿Por qué es sensible el tema? Porque, no sé si ustedes alcanzaron a leer un artículo esta mañana en El Tiempo de Alexander Betts sobre el tema de la migración venezolana. Y él dice algo con lo que concuerdo completamente, señor secretario de Seguridad, y es un enfoque pues que trabajan los organismos internacionales, y es que la migración debe ser una oportunidad para ambas partes. Y para poder combatir la xenofobia y otros fenómenos de discriminación, que además de antipáticos son violadores de los derechos humanos, violatorios de los derechos humanos, pues debe buscarse que este fenómeno, digamos, no sea visto como que se le quitan oportunidades a los residentes en Bogotá, sino que al contrario esto puede generar oportunidades también para la gente en Bogotá. Entonces, por eso es importante tener en cuenta estas cifras de la presión sobre el tema del empleo que puede estar generando el fenómeno. Entonces urge que se tomen medidas para regularizar a la población venezolana y retornada y para que se les proteja de condiciones de explotación laboral. Basta ir por cualquier barrio, el mío por ejemplo, que es un barrio cerca a este concejo, en las zonas de comercio pues muestra un numeroso grupo de venezolanos trabajando, y cuando uno se acerca con ellos a preguntarles sus condiciones de trabajo son realmente lamentables. Y la migración, el ayudarles a resolver estos problemas no puede pasar por una explotación laboral.
Así que hay que tomar medidas para protegerlos de esas posibles condiciones de explotación laboral y pues además para no precarizar aún más las condiciones de trabajo en Colombia. Yo menciono esto y solicito el acompañamiento y seguimiento de la personería para que veamos si de estas acciones se puede hacer algún esfuerzo a partir de la realización de este debate, porque no se trata, y esto se lo quiero decir a los televidentes de Canal Capital, de que aquí nos paremos todos y nos echemos un discurso solidario con los venezolanos, sino que de lo que digamos aquí, las entidades tomen nota e implementen acciones, si no, pues no hacemos nada y no ganamos terreno en las calles, que es donde necesitamos actuar. Este tipo de esfuerzos en lo laboral es especialmente necesario ante la situación de vulnerabilidad de ciertos sectores de población como las mujeres. Según datos de la Secretaría de la Mujer, del total de mujeres en situación de prostitución, 1/3 son extranjeras. Imagínense una ciudad, un país que no tiene mayor contacto con extranjeros, y 1/3 de las mujeres que están en situación de prostitución son extranjeras. Por supuesto, no es un secreto que muchas de ellas son venezolanas, que además sabemos ya claramente muchas de ellas están en el barrio Santa Fe en unas condiciones inaceptables de explotación sexual, inaceptables en todos los aspectos de trata. Sabemos que hay indicios de trata de mujeres, sabemos que hay violencia contra estas mujeres, sabemos que hay nuevas formas de esclavitud contra estas mujeres y que sepamos, no conocemos una articulación entre el nivel nacional y el nivel distrital para enfrentar un fenómeno que es absolutamente indignante, con decenas, tal vez cientos de venezolanas que han terminado en esta situación. Una de las recomendaciones del Banco Mundial es que igual como ocurrió para básica y media, se flexibilicen los requisitos para convalidar programas de educación superior. Se sugirió disminuir los requerimientos de documentos en físico, pues salieron casi como refugiados, pues difícilmente tendrán todos sus papeles. Este tipo de acciones ayuda a reducir la informalidad y a que profesionales o técnicos puedan trabajar por un salario acorde a sus estudios y capacidades. Por otro lado, ya para terminar, se debe tener en cuenta que ante el aumento de la migración y los hechos de inseguridad que han protagonizado algunos ciudadanos venezolanos, la xenofobia puede crecer. Lo vemos todos los días. Yo veo unos casos increíbles de gente discriminada acá, en nuestro propio país, en nuestra propia ciudad, que ahora discrimina a los venezolanos y se ha despertado en ellos un nivel de xenofobia pues inadmisible. El Banco Mundial también habla de eso en ese informe y lo recomiendo mucho porque creo que aborda de manera integral todo el problema. Dice que los episodios de xenofobia, aunque localizados, se han tornado violentos, ya lo hemos visto, en algunos casos aislados, incluyendo el ataque de asentamientos y en casos extremos el asesinato de migrantes. Los costos de prevención en el corto plazo de las dinámicas observadas serían solo una fracción de los costos de mitigación en el mediano plazo. Por eso el Banco Mundial sugiere priorizar las tareas contra la xenofobia. En conclusión, ha habido esfuerzos en lo nacional y en lo local. Han tenido que ir ajustando en la marcha la mayoría de las medidas. No estábamos preparados ni como entidades ni como sociedad para este fenómeno que es inédito. Los recursos no son suficientes. Es necesario optar con mayor dinamismo por fuentes como la cooperación internacional y además hay que impulsar acciones para proteger a una población vulnerable. Y cierro mencionando una entrevista que salió hace unas horas en El Tiempo, de Alexander Betts, donde afirma lo que mencionamos hace algún rato: la migración debe ser una oportunidad para ambos países, pero se requiere que haya un plan claro, dice él, convincente y respaldado por donantes internacionales en el sector privado. La reconstrucción de Venezuela va a depender en gran medida que estos migrantes que hoy están en Colombia se empoderen y que cuando llegue el momento pues regresen a su país y digamos vuelvan a la vida democrática, a la vida económica,
a su vida normal. Y ese retorno y ese proceso de regreso de ellos va a tomar varios años, así que nosotros tenemos que prepararnos y la única manera de hacerlo es a través de una política integral para los migrantes, entender su situación y entender que ayudar a resolver el problema de ellos es parte también de las soluciones que puede aportar no solo Bogotá, sino el país. Muchas gracias.